Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá los saludo a Pablo, sí. Y en esta ocasión les traigo el ejercicio número 1 de sistema francés, ¿sí? Vamos a empezar ya con lo que sería un segundo parcial, ¿no? Digamos, lo que sería normalmente el segundo parcial, que es este tema de préstamos, ¿sí? Vamos a ver 4 tipos de préstamos. En particular, vamos a arrancar con el francés, que es el más importante, ¿sí? Es el más importante y a su vez es el más difícil de entender porque realmente tiene, bueno, muchas fórmulas y bueno, vamos a tener que intentar saberlas, pero en general son bastante lógicas, ¿sí? Además recuerden que el tema de los préstamos está muy relacionado con rentas, ¿sí? Es importante entender bien rentas para entender préstamos. En particular, el francés es una renta constante, ¿sí? Porque recuerden que la cuota es siempre la misma, ¿sí? Una cuota fija. Así que vamos a tomar muchas fórmulas de las que vimos en rentas constantes en, en ejercicios pasados, ¿sí? Bien, veamos. El ejercicio número 1 dice: calculame el valor de un préstamo solicitado por el sistema francés, del cual se sabe que el número de pagos mensuales es 10, el total amortizado hasta el pago de la cuota 8 es 38.000 y la tasa de interés mensual es 3%. Bien, hasta ahí tenemos un punto. Luego dice, determine el valor de la nueva cuota a pagar en el caso que la tasa varíe al 3,5 después del pago de la tercera cuota. ¿Sí? Acá tenemos un caso de que se cambian las condiciones iniciales del préstamo. ¿Sí? Vamos a ver cómo solucionamos eso. Y nuevamente el punto C sería, calculame en este caso el total amortizado después de 8 pagos. Bien, así que vamos a presentar ahora la resolución y vamos a ir explicándola para ver cómo se fue encarando el ejercicio. Muy bien, entonces acá empezamos con la resolución del ejercicio, ¿sí? Fíjense, arriba tenemos un montón de fórmulas útiles que son las mismas que están en el libro de Clara, ¿sí? Que son las que vamos a ir utilizando a lo largo de la resolución de este ejercicio, ¿sí? Vamos a ir explicándolas cuando vayamos usándolas. En principio, los datos que tenemos, fíjense, ¿no? Decía que los pagos mensuales son 10, o sea que nuestra N va a ser igual a 10. Este dato, fíjense, ¿no? El total amortizado hasta el pago de la cuota 8, ¿sí? El total amortizado es esta T grande, ¿sí? El total amortizado es lo que yo pagué de capital hasta ese momento, ¿sí? O sea, del préstamo que pedí, que no sé todavía cuánto vale, en la cuota 8 pagué 38.000 pesos. Todavía me falta devolver, no sabemos, ¿sí? Pero cuando termine la cuota 10 ya habremos devuelto todo el préstamo, ¿sí? Entonces, este T grande, acuérdense que es lo que pagué de capital hasta ese momento. Y la tasa de interés era un 3%, perdón, una tasa mensual de 3%. Bien, entonces la pregunta 1 decía, calcula el valor del préstamo, ¿sí? Tenemos que calcular el valor del préstamo. Bueno, para hallarlo primero, fíjense, ¿no? La forma de hallar el préstamo hay varias fórmulas. Lo que tiene también los sistemas de préstamos, ¿sí? Es que hay varias formas de hallar el mismo resultado, ¿sí? A veces algunas son más cortas, otras más largas, pero realmente no hay una única forma eh, para hacerlo, así que si lo hacen de otra forma y llegan al resultado, va a estar bien, ¿sí? Esta fue la primera forma que se me ocurrió a mí, ¿sí? Primero, teniendo el dato de la T8, podemos sacar, ¿sí? De la amortización acumulada hasta 8, podemos sacar lo que es la primera amortización, ¿sí? Esta T1 chiquita. Fíjense, estamos usando esta fórmula de acá, que si se fijan, la forma de acumular las amortizaciones, o sea, amortización acumulada, es similar a lo que sería un valor final, ¿sí? Fíjense que es exactamente la misma fórmula de un valor final, porque en realidad las dos forman series geométricas, ¿sí? Entonces, en definitiva, se llega a una fórmula parecida. Entonces, fíjense, ¿no? Al aplicar esto, de acá podemos sacar nuestra T1. Fíjense, ¿no? Aplicando la fórmula, sabemos que el 38 va a ser la T1 que no conozco por, y la típica fórmula de valor final. Sí, en este caso, fíjense que no es a la N. Sí, recuerden que N siempre es la cantidad de cuotas, o a veces lo denominamos como la última cuota, ¿sí? Sino que acá es P, dependiendo de lo que pongan acá. Entonces, si usamos T8, acá P va a ser 8. Y simplemente despejando esta fórmula T1 obtenemos que nos da 4.361, ¿sí? El dato de la primera amortización va a ser muy útil porque nos va a permitir sacar muchas cosas, ¿sí? Siempre es bueno tenerlo. La T1 chiquita es bueno tenerla en francés porque nos va a servir para muchas cosas. Bien, teniendo la T1 podemos ya sacar el préstamo. Fíjense, ¿no? Esta es la fórmula de amortización acumulada hasta un periodo P cualquiera. Ahora, si aplicamos esa fórmula al caso particular del periodo N, o sea, el último periodo, ¿sí? La última cuota, cuando yo haga la amortización acumulada hasta la última cuota, en realidad eso es el préstamo, ¿sí? Acá hay una definición conceptual importante que es
Si yo sumo todas las amortizaciones del préstamo, del préstamo, obtengo justamente la totalidad del préstamo, ¿sí? No voy a pagar más cuotas, así que cuando yo acumule todas las cuotas de amortización, voy a haber acumulado justamente todo el préstamo, ¿sí? Así que el caso particular de esta fórmula es que cuando P es igual a N, entonces esta amortización acumulada en realidad es el préstamo, ¿sí? Espero que se haya entendido. Si no, recuerden, pueden preguntar siempre, ya sea en el encuentro semanal que tenemos o en el Websilo, ¿sí? Bien, entonces, aplicando esta fórmula, vamos a ver que T10, en este caso, porque nuestra N era 10, en realidad es todo el préstamo, sería la B, ¿sí? Acá lo llamamos B al préstamo, y simplemente fíjense que lo que hacemos es reemplazar acá, ¿sí? Ahora, sabiendo el dato de T1, calculamos esto, acá la N va a ser 10, por supuesto, este exponente, y llegamos a que nuestra amortización acumulada, o mejor dicho, el valor del préstamo sí es 50.000. Bien, entonces, con esta fórmula podemos calcular que el punto A, ¿no? El valor del préstamo era 50.000. Bien, sigamos. El punto B decía, calculame el valor de la nueva cuota en el caso que la tasa varíe al 3,5, ¿sí? Esto es importante, porque siempre va a pasar que no se cumple, en algún momento intermedio del préstamo, cambian las condiciones, ¿sí? Y si cambian las condiciones tenemos que volver a recalcular todo. Así que vamos a ver ahora el punto B, de qué se trata, ¿sí? Que es todo esto. Y es muy importante porque el método que vamos a usar acá, digamos, va a ser, lo vamos a usar para cualquier otro cambio de cualquier otro préstamo. Siempre vamos a usar, obviamente con las fórmulas de cada préstamo, ¿no? Pero digamos, siempre vamos a tener que hacer esta pequeña distinción o este pequeño método que ahí les voy a explicar. Bien, como regla general entonces, lo primero que tengo que hacer en general cuando me haya un cambio de condiciones en el medio, ¿sí? Es calcular el saldo en ese momento. ¿Sí? Fíjense que la tasa varía después del pago de la tercera cuota, o sea que en el momento 3 es donde se produce el cambio, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es calcular, bueno, ¿cuánto es mi saldo en ese momento? Fíjense que hay tres fórmulas de saldo en realidad, ¿sí? Hay una fórmula que es una resta sencilla, como en este caso, fíjense, ¿no? El saldo en un momento cualquiera va a ser el préstamo menos lo pagado hasta ese momento, ¿sí? Tiene sentido porque el saldo es lo que me falta pagar de capital. Entonces, al préstamo total le resto lo que ya pagué de capital, ¿sí? Que es más bien una definición. Y es la fórmula que utilizamos acá porque ya podemos calcular el dato de TP fácilmente, ¿sí? Otras formas de calcular saldo es haciendo lo que se llaman los métodos, ¿sí? De prospectivo y retrospectivo, sí, que seguramente lo veremos en algunos otros ejercicios. En particular acá me parece que esto es lo más rápido, ¿sí? Entonces fíjense, ¿no? Hacemos la cuenta que dice que hagas el valor de préstamo menos lo amortizado hasta 3, en este caso, ¿sí? Todo esto que está acá sería lo amortizado hasta 3, ¿sí? O sea, la T grande 3, hacemos la cuenta y finalmente nos queda 36.000. Bien, este dato de 36.000 es lo que yo debo en el momento 3. Pero a partir de ahora, sí, empieza el cambio de condiciones del préstamo. Entonces, esto, sí, lo voy a remarcar, esto es muy importante y esta distinción, sí, que hacemos siempre, la vamos a hacer siempre que haya un cambio de condiciones. Esto que está acá, fíjense, ¿no? Vamos a usar un color más naranja, mejor. Esto que está acá es lo que siempre vamos a hacer cuando haya un cambio de condiciones. Sabemos que el saldo del 3 es 36.518, bien. Pero ahora lo que viene es un cambio, o sea, tenemos nuevas condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que la tasa cambia al 3,5. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer que ahora arranca un nuevo préstamo, ¿sí? Es como decir, olvídense del préstamo anterior, ahora arranca un nuevo préstamo de este valor, ¿sí? De 36.000, con esta tasa, sí que cambió, ahora es un 3,5, y como la N no cambió, ¿no? La N total era 10, pero ya pagamos 3 cuotas, entonces lo que me falta por pagar son 7 cuotas. ¿Sí? Fíjense que todos los datos tienen un apóstrofe porque son nuevos datos, ¿sí? Es como si tuviera un nuevo préstamo con una nueva tasa y una nueva N. Y en definitiva lo que quiero calcular de este préstamo es la nueva cuota, ¿sí? La C' que vemos acá. Entonces, siempre que haya este cambio de condiciones para cualquier préstamo, hacemos esto. Calculamos el saldo en ese momento y consideramos los nuevos datos como un nuevo préstamo, ¿sí? Y a partir de ahí resolvemos como si fuera de cero, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Ahora la pregunta era calcular la nueva cuota, listo, usemos la fórmula de cuota, ¿sí? Vamos a sacar esto. La fórmula de cuota, que es la que tenemos acá, ¿sí? Recuerden que la cuota de un francés es la misma fórmula que usamos en valor actual, ¿sí? Entonces, es simplemente reemplazar esta fórmula acá, ¿sí? Con estos datos, como si fuera de cero, ¿sí? Valor del préstamo es igual a cuota
prima en este caso, ¿sí? Y la fórmula típica de valor actual con los nuevos datos, ¿sí? La nueva tasa y la nueva n. De acá despejamos la cuota y nos da 5.972, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, importante acá, siempre que haya cambio de condiciones, considerar, o sea, calcular el saldo en ese momento, considerarlo como un nuevo préstamo y utilizar los nuevos datos para recalcular lo que nos pida, ¿sí? Siempre es el mismo truquito, digamos. Por supuesto que cada préstamo tendrá después sus fórmulas específicas, ¿no? Pero ese truco de calcular saldo y considerarlo un nuevo préstamo es lo que vamos a usar generalmente. Bien, y por último el punto C dice, calculame en este caso, ¿sí? Con el cambio de cuota, el total amortizado después de 8 pagos. Bien, acá importante, ¿sí? Tenemos que calcular con este cambio de cuota, ¿sí? De tasa, todo, y de cuota, por supuesto, cuánto es lo que acumulamos de capital, ¿sí? Total amortizado después de 8 pagos. Entonces, ahora el problema que tenemos es que al haber cambiado la tasa de interés, ¿sí? Nosotros no podemos acumular directamente como hacíamos acá. Por ejemplo, acá fíjense el T8, lo hacíamos a través de esta fórmula, por ejemplo, ¿sí? Que permite acumular todo de una. ¿Sí? Simplemente aplicando una fórmula calculamos cuánto tenemos acumulado hasta un periodo cualquiera. Pero eso siempre y cuando las condiciones del préstamo no hayan cambiado, ¿sí? Si las condiciones del préstamo cambiaron, en particular la tasa, lo que se genera, digamos, matemáticamente es que haya un cambio en la progresión geométrica, ¿sí? No es la misma la progresión de 1 a 3, ¿sí? Que de 4 a 8, que son las nuevas cuotas. Entonces, lo que tenemos que hacer es sí o sí separarlo. Fíjense, ¿no? Esta amortización acumulada de 8, le puse estrella porque son 8 cuotas que son distintas entre sí, ¿no? O sea, tengo 3 cuotas de un lado y 5 por otro. Entonces, esta acumulación de 8 amortizaciones en realidad van a ser la acumulación de las 3 primeras más la acumulación de las 5 últimas, ¿sí? Para en total juntar 8, que fíjense que esto ya correspondería al nuevo préstamo, ¿sí? O sea que cada préstamo tiene su propia, digamos, progresión geométrica, por decirlo así, ¿no? Entonces no nos queda otra que separar esto, ¿sí? Tenemos que separarlo así de esta forma, no podemos hacerlo todo de una. Bien, entonces veamos, ¿no? ¿Cómo sería esto? La T grande 3, si se fijan, la tenemos por acá. Vamos a marcarla. Acá está. Cuando hicimos esta cuenta, ¿se acuerdan? Esta era la T grande 3, que es la que utilizamos acá. O sea que, porque hicimos, ¿no? Saldo 3 era B menos T3. Entonces fíjense que la T3 original, de las cuotas originales, ya la tenemos, simplemente, si esto ustedes lo calcularon antes, lo dejaron expresado, simplemente lo colocan acá, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer es la fórmula de la T grande 5 con los nuevos datos, ¿sí? Según la fórmula que vimos arriba, la T grande 5 siempre es la T1, en este caso prima, ¿sí? Todos los nuevos datos, y utilizamos una fórmula similar a la de valor final, ¿sí? Solamente que acá n va lo que ponemos acá, ¿sí? Entonces, con los nuevos datos, por supuesto. Entonces, fíjense que para utilizar esta fórmula, lo único que me falta por ver es cuánto vale esta T1 prima, ¿sí? Que es la nueva T1 del nuevo préstamo. Entonces, si se fijan, para ver qué fórmula, cómo calculo la T1', vamos acá, y acá tenemos otra fórmula, ¿sí? Importante, que vamos a usar bastante, esta de acá, ¿sí? La relación entre la cuota y la T1. ¿Sí? La cuota siempre va a ser la T1 capitalizada por 1 más I a la N. Entonces, esa fórmula que surge de una relación matemática, ¿sí? Vamos a utilizarla ahora para calcular la T1 de nuestro nuevo préstamo, ¿sí? Saquemos esto, vamos abajo. Entonces, fíjense, ¿no? La T1 está acá abajo, dice, esta fórmula es justamente la que vimos arriba, pero despejada, porque se acuerdan que era cuota por 1 más I a la n. Si yo paso ese término dividiendo al otro lado, es lo mismo que pasarlo multiplicado a la menos, ¿sí? A mí me gusta más multiplicar a la menos, pero si lo dividen es exactamente lo mismo. Y fíjense que la T1 obviamente me da 4.694, menor a la cuota, por supuesto. Y fíjense que esto es lo que enchufamos acá, ¿sí? Entonces, al tener la T1, podemos calcular hacer esta cuenta, y nos da que son 25.000. Bien, ahora que tenemos cada uno de los elementos por separado, los sumamos, y finalmente nuestra T8 da 38.654, que es lo que tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿no? Los cuidados que hay que tener con préstamos, bueno, con francés en este caso, cuando las condiciones cambian, ¿sí? Si las condiciones cambian, hay que tener ciertos cuidados de, por ejemplo, tener que hacer estas cosas por separado, porque la progresión sí cambia cuando cambia la tasa. Bien, chicos, espero que se haya entendido, y recuerden que siempre pueden preguntarnos ahí en el grupo, o obviamente en vivo cuando tengamos nuestra clase semanal. ¿Está bien? Bueno, chicos, nos veremos en otro próximo video. Chau, chau.